Millonario llega temprano a casa y no puede creer lo que sus ojos ven. Robert Blackwood miró su reloj de platino por tercera vez en apenas 5 minutos. Eran las 3:47 de la tarde. La reunión había terminado 2 horas antes de lo previsto. Un verdadero milagro en el mundo corporativo, donde cada minuto podía costar miles de dólares. Como director de Blackwood Industries, uno de los conglomerados más poderosos del país, estaba habituado a jornadas interminables que solían estirarse hasta la madrugada. Esa tarde, en cambio, viajaba en silencio dentro de su Bentley Continental, que se deslizaba con elegancia por las calles empedradas de Beacon Hill. A ambos lados, las mansiones se alzaban como fortalezas de piedra y cristal, símbolos de fortunas acumuladas durante generaciones. La suya destacaba incluso entre esas una residencia moderna, de líneas arquitectónicas atrevidas y ventanales inmensos que regalaban una vista majestuosa del océano. Al atravesar el portón automatizado, lo invadió la misma sensación de vacío que lo esperaba siempre al regresar. A sus 42 años había levantado un imperio que facturaba miles de millones, pero su hogar le resultaba un mausoleo elegante. Victoria, su esposa, pasaba la mayor parte del tiempo entre eventos sociales y viajes con amigas. Y Emma era su mundo. Su hija de 8 años, nacida con espina bífida, había estado confinada a una silla de ruedas desde que tenía memoria. Los mejores médicos del mundo habían confirmado el diagnóstico: parálisis permanente de las extremidades inferiores. Robert había gastado fortunas en tratamientos experimentales, terapias alternativas y los más avanzados equipos médicos, pero nada había funcionado. Estacionó el automóvil y caminó hacia la entrada principal, aflojándose la corbata de seda italiana. La casa parecía inusualmente silenciosa. Normalmente María, su ama de llaves y cuidadora de Emma desde hace 3 años, tenía música suave sonando de fondo mientras realizaba sus tareas. María Fernández había llegado a su vida cuando más la necesitaba. Después de que 5 niñeras anteriores renunciaran por la complejidad del cuidado que Emma requería, María apareció con referencias impecables y, más importante aún, con una paciencia infinita y un genuino amor por los niños. Era una mujer de 31 años, originaria de España, que había emigrado a Estados Unidos tras enviudar joven. Sus ojos verdes transmitían una calidez que Robert había notado desde el primer día, aunque siempre había mantenido las distancias apropiadas entre empleador y empleada. Al abrir la puerta principal, el silencio era aún más pronunciado. Dejó su maletín de cuero en la mesa de mármol del vestíbulo y se dirigió hacia la zona de estar. Las voces apagadas provenían del jardín trasero. A través de los amplios ventanales, pudo ver las figuras de María y Emma cerca de la piscina. Se acercó para saludarlas y preguntarles sobre su día, cuando algo hizo que se detuviera en seco. Emma estaba de pie, no sentada en su silla de ruedas customizada de $20,000, no recostada en su camilla de terapia. Estaba de pie, con sus propias piernas, sosteniendo el equilibrio mientras María la guiaba suavemente. El mundo se detuvo a su alrededor. El vaso de cristal que no recordaba haber tomado se estrelló contra el suelo de mármol, pero el sonido le llegaba como un eco distante. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no había derramado en décadas. Emma, su pequeña Emma, daba pasos vacilantes pero decididos sobre el césped perfectamente cuidado. 1, 2, 3 pasos. Sus piernas, que los médicos habían declarado inútiles, se movían con la determinación de una guerrera miniatura. María caminaba a su lado, con los brazos extendidos para atraparla si caía, pero sin tocarla, permitiéndole experimentar la libertad de moverse por sí misma. «Papá». La voz de Emma resonó como una campana de cristal cuando lo vio a través del ventanal. Su rostro se iluminó con esa sonrisa que siempre derretía su corazón. «Mira lo que puedo hacer». Robert salió al jardín con pasos tambaleantes, como si él fuera quien estuviera aprendiendo a caminar. María se volvió hacia él, y por primera vez en 3 años, la vio completamente vulnerable. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría y algo más, algo que lo hizo detenerse a unos metros de distancia. «Señor Blackwood, yo puedo explicárselo», murmuró María, con su acento español más pronunciado debido a la emoción. «¿Explicar qué?». Las palabras salían entrecortadas de su garganta. «Explicar que mi hija,
que los mejores neurólogos del mundo declararon paralítica para toda la vida, está caminando. Emma dio otros 2 pasos hacia él, y Robert se arrodilló en el césped, extendiendo los brazos. Cuando ella se acercó lo suficiente, la abrazó con una intensidad que pensó que podría romperla. «Los médicos se equivocaron, papá», susurró Emma contra su cuello. «María me ayudó a encontrar mis piernas otra vez». Robert levantó la vista hacia María, que se había quedado inmóvil a unos metros, retorciéndose las manos nerviosamente. Por primera vez, realmente la vio, no como la empleada eficiente que mantenía su casa en orden y cuidaba a su hija. La vio como la mujer que había obrado lo que él solo podía describir como un milagro. María llevaba una blusa blanca sencilla y unos jeans, su cabello castaño recogido en una cola de caballo, sin maquillaje, con algunas pecas doradas salpicando sus mejillas por el sol de la tarde. Se veía más joven que sus 31 años. Pero lo que más lo impactó fueron sus ojos. Esos ojos verdes que había visto miles de veces ahora le parecían océanos de compasión, inteligencia y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «¿Cómo?», fue lo único que logró articular. María se acercó lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el hechizo. «Comenzó hace 6 meses», explicó con voz suave. Emma tenía sensación en las piernas, pero no movimiento. Los médicos se centraron en la parálisis, pero yo estudié fisioterapia en España antes de... Se detuvo mordiéndose el labio inferior. Antes de que mi vida tomara otro rumbo, reconocí los signos de una compresión nerviosa que podía ser temporal. Robert seguía arrodillado, con Emma en sus brazos, pero toda su atención estaba fija en María. «¿Por qué no me dijiste nada?». Al principio no estaba segura, y luego tenía miedo de darle falsas esperanzas. «He estado trabajando con ella todos los días, ejercicios muy suaves, masajes, terapia con calor. Su progreso ha sido lento pero constante». Emma se separó de su padre y le tomó las manos. «María me dijo que tenía que ser un secreto hasta que pudiera caminar bien, como una sorpresa para ti y mamá». Al mencionar a Victoria, Robert sintió una punzada extraña. Su esposa estaba en París con sus amigas, en uno de sus viajes interminables. No estaría de vuelta hasta la próxima semana. Cuando Emma había nacido con su condición, Victoria había pasado por todas las etapas del duelo, pero nunca había llegado realmente a la aceptación. Se había distanciado emocionalmente, cumpliendo con sus deberes como madre, pero sin la conexión profunda que Robert mantenía con su hija. «Quiero intentarlo sola otra vez», anunció Emma, interrumpiendo sus pensamientos. Robert la dejó en el suelo y retrocedió unos pasos, colocándose junto a María. Cuando Emma comenzó a caminar hacia ellos, Robert sintió que la mano de María rozaba la suya. Fue un contacto accidental, pero la electricidad que sintió lo sorprendió. La miró de reojo y vio que ella también había sentido algo, porque retiró la mano rápidamente, ruborizándose. Emma completó el trayecto de 10 pasos sin ayuda, y cuando llegó hasta ellos, levantó los brazos en señal de triunfo. «Lo logré, lo logré». Robert la levantó y la hizo girar en el aire mientras ella reía. Cuando la dejó en el suelo, se volvió hacia María. «No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho». María sonrió, pero había algo de tristeza en sus ojos. «Solo hice mi trabajo, señor Blackwood». «No», dijo él con firmeza, «esto va mucho más allá de cualquier trabajo. Tú le devolviste a mi hija la posibilidad de una vida normal. Ella nunca perdió esa posibilidad. Solo necesitaba que alguien creyera en ella». La forma en que lo dijo, la intensidad de su mirada, hizo que Robert sintiera algo que no había experimentado en años. Una conexión real con otra persona, no basada en negocios, posición social o conveniencia, sino en algo mucho más profundo y auténtico. Emma los interrumpió tironeando de la camisa de su padre. «Papá, ¿puedo mostrarle a mamá cuando regrese? ¿Puedo caminar hasta su auto cuando llegue?» Robert asintió, con la garganta aún cerrada por la emoción. «Por supuesto, princesa, será la mejor sorpresa del mundo». Pasaron la siguiente hora en el jardín. Robert canceló todas sus reuniones de la tarde, y simplemente se sentó en el césped, viendo a Emma caminar una y otra vez, cada vez con más confianza. María les preparó limonada fresca y se unió a ellos, sentándose a una distancia respetuosa pero participando en la conversación.
Robert descubrió cosas sobre María que nunca había sabido. Había estudiado medicina en la Universidad de Barcelona antes de especializarse en fisioterapia. Su esposo, un médico también, había muerto en un accidente de tráfico 5 años atrás. No tenía hijos propios, pero había cuidado a docenas de niños con necesidades especiales en España antes de emigrar. ¿Por qué viniste a Estados Unidos?, le preguntó Robert mientras Emma practicaba caminar alrededor de la piscina. María guardó silencio por un momento, mirando el agua cristalina. Después de que Miguel murió, todo en Barcelona me recordaba a él. Necesitaba empezar de nuevo, en algún lugar donde pudiera ser útil pero también sanar. ¿Y has sanado? Ella lo miró directamente a los ojos, y Robert sintió esa conexión eléctrica otra vez. Más de lo que esperaba, respondió suavemente. El momento se vio interrumpido cuando Emma se acercó corriendo realmente, hacia ellos. Tengo hambre. ¿Podemos cenar en el jardín esta noche? Robert miró su reloj. Las 6:30 de la tarde, normalmente, a esta hora estaría en alguna cena de negocios o trabajando en su oficina en casa. Pero nada sobre este día había sido normal. Es una excelente idea, respondió. María, ¿te gustaría cenar con nosotros, por favor? Por primera vez desde que la conocía, María titubeó. Había una línea invisible entre empleador y empleada que nunca habían cruzado. No quiero imponer. No impones nada, dijo Robert con sinceridad. Después de lo que has hecho hoy, después de lo que has estado haciendo estos meses, eres parte de la familia. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas, pero una vez dichas, se dio cuenta de que las sentía profundamente. María había estado más presente en la vida de Emma que Victoria en el último año. Había sido quien había creído en las posibilidades de su hija cuando todos los demás, incluyéndolo a él, habían perdido la esperanza. María aceptó finalmente, y los tres cenaron en la terraza mientras el sol se ponía sobre el océano. Emma habló sin parar sobre sus planes ahora que podía caminar. Quería aprender a montar bicicleta, jugar fútbol, correr en la playa. Robert la escuchaba, maravillado de ver a su hija tan llena de vida y posibilidades. Pero una parte de él también observaba a María. La forma en que escuchaba atentamente cada palabra de Emma, cómo sonreía cuando la niña hacía bromas, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de los progresos en la terapia. Había una belleza en ella que iba más allá de lo físico. Era la belleza de alguien que se entregaba completamente a cuidar a otros, que encontraba alegría en los pequeños triunfos de los demás. Cuando Emma finalmente se quedó dormida en su regazo después del postre, Robert la cargó hasta su habitación. Al regresar a la terraza, encontró a María recogiendo los platos. «Deja eso», le dijo suavemente. «Has hecho suficiente por hoy». Ella se enderezó, con un plato en cada mano. «Es mi trabajo, señor Blackwood». Robert la corrigió. «Después de hoy creo que puedes llamarme Robert». María asintió, pero siguió manteniendo cierta distancia. «Robert, entonces. Debo preguntarte, ¿planeas contarle a la señora Blackwood sobre mis métodos no ortodoxos? Entendería si prefieres buscar a alguien con credenciales más formales para continuar con la terapia de Emma». Robert se acercó a ella, y por primera vez notó que María era más baja de lo que había pensado. La parte superior de su cabeza le llegaba justo debajo de la barbilla. «María, lo que has logrado es extraordinario. No te voy a ningún lado, si tú no quieres irte». Ella levantó la vista para mirarlo, y Robert se perdió en esos ojos verdes por un momento que se sintió eterno. «No quiero irme», susurró. El aire entre ellos se cargó de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Robert extendió la mano lentamente y tocó su mejilla con los nudillos. María cerró los ojos y se inclinó ligeramente hacia el contacto. El sonido del teléfono de Robert los separó bruscamente. Él maldijo en silencio mientras revisaba la pantalla. «Victoria». «Tengo que contestar», murmuró, alejándose unos pasos. «Hola, cariño», respondió, tratando de sonar normal. «Robert, no vas a creer las compras que hice hoy en las Galeries Lafayette, y espera a que veas el vestido que conseguí para la gala benéfica del próximo mes». Robert miró hacia María, que había vuelto a recoger los platos con movimientos mecánicos, evitando su mirada. «Eso suena maravilloso», respondió automáticamente. «¿Cómo está París?» «Divino»,
como siempre, aunque Victoria hizo una pausa, y Robert pudo escuchar voces masculinas de fondo. Aunque he estado pensando en extender el viaje unos días más. Charlotte conoció a este empresario francés fascinante, y nos invitó a su chateau en la Provenza. Más voces de fondo, risas, el sonido de copas brindando. ¿Qué empresario?, preguntó Robert, aunque no estaba seguro de por qué. Philippe algo, no recuerdo su apellido, es dueño de viñedos y terriblemente encantador. Habla un inglés perfecto y conoce a toda la gente correcta. Robert sintió una punzada de algo. ¿Celos? ¿Sospecha? No podía estar seguro. ¿Y cuánto tiempo más planeas quedarte? Solo una semana más, máximo. Ya sabes cómo es Charlotte cuando se encapricha con alguien. No podemos dejarla sola con un desconocido francés, por muy encantador que sea. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Robert. Su esposa estaba en Francia, posiblemente coqueteando con un extraño, mientras él había pasado la tarde más significativa en años con otra mujer. «Dale mis saludos a Charlotte», dijo finalmente. «Por supuesto. Oh, y dale un beso a Emma de mi parte. ¿Cómo está?» Robert miró hacia la casa, donde las luces de la habitación de Emma ya estaban apagadas. Está progresando mucho. Si Victoria hubiera estado prestando realmente atención, habría notado algo extraño en su tono, pero estaba distraída por algo que sucedía a su alrededor. «Perfecto. Bueno, tengo que dejarte. Vamos a cenar en este lugar exclusivo que Philippe recomendó». La llamada terminó, y Robert se quedó mirando el teléfono por un momento antes de guardárselo en el bolsillo. Cuando se volvió, María había desaparecido. Los platos estaban perfectamente apilados en la bandeja, listos para llevar a la cocina, pero ella no estaba por ningún lado. La encontró en la cocina, cargando el lavavajillas con movimientos eficientes y precisos. «No tenías que hacer eso», le dijo. «Es más fácil mantener las manos ocupadas», respondió sin mirarlo. Robert se apoyó contra la encimera de granito, observándola. «María, la señora Blackwood regresa pronto», lo interrumpió. «Debería considerar cómo quiere manejar la situación con Emma. Es una noticia muy grande». Robert sintió la distancia que María estaba poniendo entre ellos, y no le gustó. «Sí, es una noticia muy grande, y tú eres la razón de esa noticia». María cerró el lavavajillas, y finalmente lo miró. «Soy la empleada que hizo su trabajo». «No», dijo Robert con firmeza. «Eres la mujer que me devolvió a mi hija». La palabra mujer quedó suspendida en el aire entre ellos. No empleada, no cuidadora, no señorita Fernández. Mujer. María se quitó el delantal y lo colgó en su gancho habitual. «Debería irme a casa», murmuró. «Mañana será un día muy ocupado. Emma va a querer practicar más, y tengo que preparar un plan de ejercicios más avanzados». Robert no quería que se fuera. Por primera vez en años, no quería quedarse solo en su mansión vacía. «María, espera». Ella se detuvo en la puerta de la cocina, pero no se volvió. «Gracias», dijo él simplemente. «Por todo». Ella asintió sin mirarlo y salió de la cocina. Robert escuchó sus pasos alejándose hacia la puerta trasera que llevaba al pequeño apartamento sobre el garaje donde vivía. Se quedó solo en la cocina, rodeado por el lujo que había acumulado durante años, pero sintiéndose más rico por la presencia de una mujer que vivía en un apartamento de 40 metros cuadrados y que había obrado un milagro con nada más que paciencia, conocimiento y amor. Esa noche, Robert no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Emma caminando, veía los ojos de María brillando con lágrimas de alegría, sentía la electricidad de esa conexión inesperada. Se levantó a las 2 de la madrugada y fue al bar de su oficina en casa, sirviéndose un whisky de 50 años de antigüedad. Pero ni siquiera el alcohol más fino del mundo podía calmar la tormenta en su pecho. Al amanecer, tomó una duración que cambiaría el curso de todo. Marcó el número de su investigador privado, Thomas Morrison. Morrison había trabajado para él durante años, principalmente en asuntos corporativos, verificaciones de antecedentes de socios potenciales y, ocasionalmente, situaciones más delicadas. «Thomas, soy Robert. Necesito que investigues algo para mí». «Por supuesto, señor Blackwood». «¿Qué necesita?» Robert titubeó por un momento.
Lo que estaba a punto de pedir cruzaría una línea que nunca había cruzado antes. Quiero que investigues las actividades de mi esposa en París. Específicamente, quiero saber con quién está pasando el tiempo y qué está haciendo exactamente. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Alguna sospecha específica, señor? Solo tengo la sensación de que hay cosas que no me está contando. Entendido. ¿Qué tan profunda quiere la investigación? Robert cerró los ojos. Una vez que pusiera esta rueda en movimiento, no habría vuelta atrás. Tan profunda como sea necesaria para tener la verdad completa. Después de colgar, se sintió sucio. Pero también sintió algo más, la necesidad de conocer la verdad sobre su matrimonio antes de confrontar lo que estaba sintiendo por María. El día transcurrió en una neblina extraña. Emma despertó emocionada por mostrar sus nuevas habilidades. Y María llegó puntualmente a las 8 de la mañana como siempre, pero había una tensión subyacente entre los adultos, que Emma afortunadamente no parecía notar. María mantuvo una distancia profesional durante todo el día. Siguió siendo cariñosa y atenta con Emma, pero evitaba el contacto visual directo con Robert y mantenía sus conversaciones estrictamente relacionadas con el cuidado de la niña. Robert trató de concentrarse en el trabajo, pero cada vez que escuchaba la risa de Emma desde el jardín, su mente volvía a la tarde anterior, a la sensación de la mano de María rozando la suya, a esos ojos verdes llenos de compasión, a la forma en que había cerrado los ojos cuando él tocó su mejilla. Por la tarde, mientras Emma tomaba su siesta, Robert encontró a María en el lavadero, doblando la ropa de la niña. ¿Podemos hablar?, le preguntó. María no levantó la vista de la pequeña camiseta rosa que estaba doblando. Por supuesto, señor Blackwood. ¿Hay algún problema con el cuidado de Emma? El regreso al formalismo lo hirió más de lo que esperaba. Robert. La corrigió suavemente. Anoche me dijiste Robert. Ella finalmente lo miró, y Robert vio la lucha interna en sus ojos. Anoche fue excepcional, pero hoy es un nuevo día, y necesito mantener las cosas en perspectiva. ¿Qué perspectiva es esa? María dejó la camiseta y se volvió para mirarlo completamente. La perspectiva de que soy la empleada, tú eres mi jefe, tú estás casado, y yo estoy aquí para cuidar a tu hija. Nada más. ¿Y si yo no quiero que sea nada más? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. María se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. No puedes decir eso, susurró. Porque esa verdad puede destruir todo lo que hemos construido aquí. Puede destruir la estabilidad que Emma necesita. Puede destruir mi vida en este país. Robert se acercó un paso. O este puede ser el comienzo de algo mejor para todos. María retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. Tienes una esposa, Robert. Tengo una esposa que ha estado ausente emocionalmente durante años. Una esposa que está en París divirtiéndose mientras su hija da sus primeros pasos. Una esposa que se detuvo no queriendo compartir sus sospechas hasta tener pruebas. Una esposa que ¿qué? Nada, solo una esposa que claramente ha encontrado otras prioridades. María lo estudió cuidadosamente. ¿Sospechas algo? La perceptividad de María lo sorprendió, pero no lo sorprendió. Había notado su inteligencia emocional desde el primer día. No lo sé, admitió, pero planeo averiguarlo. El teléfono de Robert sonó, interrumpiendo el momento tenso. Era Thomas Morrison. Disculpa, le murmuró a María antes de contestar. ¿Thomas? Señor Blackwood, tengo información preliminar. Está en un lugar donde puede hablar libremente. Robert miró a María, que había vuelto a doblar ropa pero obviamente estaba escuchando. Dame un minuto. Se dirigió hacia el pasillo. Dime. Su esposa está, efectivamente, en París, pero no solo con Charlotte Pemberton como usted pensaba. Está hospedada en el Four Seasons con un hombre llamado Philippe Dubois, empresario francés de 45 años, viudo, dueño de varios viñedos en Borgoña. Según mis fuentes, han estado compartiendo suite durante los últimos 4 días. Robert sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Estás seguro? Completamente. Tengo fotografías si las necesita. No, respondió rápidamente. Al menos no ahora. ¿Algo más? Esto no comenzó en París, señor. Dubois estuvo en Nueva York hace 2 meses, hospedado en el Plaza.
Su esposa se registró en el mismo hotel bajo un nombre falso el mismo fin de semana que usted viajó a Londres por negocios. El mundo se tambaleó a su alrededor. Victoria no solo lo estaba engañando ahora, llevaba haciéndolo durante meses. Continúa investigando, logró decir. Quiero saber todo, cada detalle, cada encuentro, cada mentira. Entendido, señor. Robert colgó y se apoyó contra la pared, tratando de procesar la información. En el espacio de 24 horas, su mundo había sido completamente reorganizado. Su hija podía caminar, se había dado cuenta de que estaba enamorándose de otra mujer, y había descubierto que su esposa lo estaba traicionando. Regresó al lavadero, donde María continuaba doblando ropa, pero sus movimientos eran tensos, mecánicos. ¿Malas noticias?, preguntó sin mirarlo. Las peores. María dejó lo que estaba haciendo, y lo miró con preocupación. ¿Qué pasó? Robert se pasó las manos por el cabello, una costumbre que había desarrollado cuando estaba bajo estrés extremo. Victoria me está engañando. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba que acababa de explotar. María se quedó inmóvil. ¿Estás seguro? Completamente. Y no es algo nuevo. Ha estado viéndose con alguien desde hace meses. María se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacerlo colapsar. Lo siento mucho, Robert. La compasión genuina en su voz fue lo que finalmente rompió las defensas que Robert había estado manteniendo. Se dejó caer en la silla del lavadero y enterró la cara entre las manos. No sé por qué me sorprende tanto. Nuestro matrimonio ha estado muriendo lentamente durante años, pero una cosa es sospecharlo, y otra completamente diferente es tener la confirmación. María se acercó más, y después de dudar por un momento, puso su mano suavemente en su hombro. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admitió. Parte de mí quiere confrontarla inmediatamente. Parte de mí quiere esperarla con los papeles de divorcio ya preparados. Y parte de mí levantó la vista para mirarla, y María retiró la mano de su hombro. ¿Parte de ti qué? Parte de mí se siente libre por primera vez en años. María retrocedió ligeramente. Robert. No. Déjame terminar. Durante años he estado viviendo en un matrimonio que era más una sociedad comercial que una unión amorosa, cumpliendo con las expectativas sociales, manteniendo las apariencias, fingiendo que éramos felices para el bien de Emma y nuestras carreras. Se levantó de la silla y se acercó a ella. Y entonces, llegas tú. Y en 3 años has sido más madre para Emma de lo que Victoria ha sido jamás. Has estado más presente en mi hogar que mi propia esposa. Y ayer, cuando vi lo que habías logrado con Emma, cuando te vi realmente por primera vez, susurró María. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que parar de decir la verdad? Porque esa verdad puede complicar todo. Emma necesita estabilidad. Tú necesitas tiempo para procesar lo que está pasando en tu matrimonio antes de tomar cualquier decisión. Robert se acercó más, hasta que pudo oler el suave perfume floral que María siempre usaba. ¿Y qué hay de lo que yo necesito como hombre? ¿No tengo derecho a buscar la felicidad real? María lo miró directamente a los ojos, y Robert vio la lucha que estaba librando internamente. Tienes derecho a la felicidad, dijo finalmente. Pero no a expensas de lastimar a tu hija o de complicar la vida de las personas que dependen de ti. ¿Te incluyes en esa categoría? Dependo de este trabajo para mi visa, mi futuro en este país, mi estabilidad económica. Si las cosas se complican entre nosotros, no se van a complicar, la interrumpió Robert. Te lo prometo. No puedes prometerme eso. Nadie puede prometerme eso. El sonido de Emma despertándose de su siesta los interrumpió. Su voz llegó desde su habitación, llamando a María. Tengo que ir con ella, murmuró María, pero Robert la detuvo tomándola suavemente del brazo. Esta conversación no ha terminado. María lo miró por un momento largo e intenso. Lo sé, susurró antes de salir del LABADR o .R o BRT, se quedó solo, rodeado por el aroma del detergente, y la sensación de que su vida se estaba desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo. El viernes por la noche, Emma había progresado tanto, que pudo caminar desde la casa hasta la piscina sin ayuda. Era un trayecto de casi 30 metros que completó con determinación absoluta, sus piernas pequeñas moviéndose con una gracia que robaba el aliento. «Papá, ¿viste eso? Caminé súper lejos», gritó Emma.
saltando de emoción al llegar a su destino. Robert la levantó y la hizo girar, ambos riendo con una alegría pura que había estado ausente de la casa durante demasiado tiempo. «Eres increíble, princesa, absolutamente increíble». Cuando la dejó en el suelo, Emma corrió hacia María y la abrazó por las piernas. «Gracias, María, gracias por ayudarme a caminar otra vez». Robert observó la expresión de María mientras abrazaba a Emma. Había tanto amor genuino en su rostro que sintió una punzada en el pecho. Esta mujer había dedicado meses de su vida a devolverle la movilidad a su hija, trabajando en secreto, sin reconocimiento, movida únicamente por el amor y la compasión. Esa noche, después de que Emma se durmió, Robert encontró a María en la terraza, contemplando el océano bajo la luna llena. «No podía dormir», explicó cuando él se acercó. «Yo tampoco». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando el sonido rítmico de las olas. «Emma está lista», dijo María finalmente. «¿Lista para qué?» «Para sorprender a su madre. Ya no necesita que la guíe para caminar. Puede hacerlo completamente sola». Robert sintió una mezcla de orgullo y aprensión. «Victoria regresa el lunes». «Lo sé. He estado preparando a Emma toda la semana. Está muy emocionada». Robert se volvió para mirarla. La luz de la luna creaba sombras suaves en su rostro, haciéndola parecer etérea. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes sobre su regreso?» María tardó en responder. «Nerviosa», admitió finalmente. «Todo va a cambiar cuando ella regrese». «No tiene por qué cambiar». «Por supuesto que sí. La señora Blackwood va a querer entender cómo logré lo que los mejores médicos dijeron que era imposible. Va a querer control sobre el tratamiento de Emma como debe ser. Es su madre. Y tú eres quien hizo el milagro posible». María se volvió para mirarlo directamente. «No fui yo sola, Robert. Emma tenía la capacidad. Los médicos se equivocaron en su diagnóstico inicial. Yo solo le di la oportunidad de demostrar que podía hacerlo. Eres demasiado modesta. Y tú eres demasiado generoso». Se acercaron uno al otro sin darse cuenta, como si fueran imanes atraídos por una fuerza invisible. «María», susurró Robert, «necesito que sepas algo». «¿Qué?» «Estos últimos días, viendo cómo amas a Emma, viendo tu dedicación, tu paciencia, tu bondad, me he dado cuenta de algo que no quería admitir». María tragó saliva, sus ojos brillando bajo la luna. «No digas algo de lo que te puedas arrepentir». «No me voy a arrepentir de decir la verdad». Robert extendió la mano y tocó suavemente su mejilla, como había hecho días atrás. «Me he enamorado de ti». Las palabras flotaron en el aire nocturno como una confesión sagrada. María cerró los ojos y se inclinó hacia su toque. «Robert, sé que la situación es complicada, sé que hay obstáculos enormes, pero también sé que lo que siento por ti es más real que cualquier cosa que haya experimentado en años». María abrió los ojos, y Robert vio lágrimas brillando en ellos. «Yo también he estado sintiendo cosas que no debería sentir», susurró. «¿Cómo qué?» «Como que cada mañana cuando despierto, espero con ansias verte. Como que cada noche cuando me voy a mi apartamento, me siento vacía porque ya no estamos juntos. Como que cuando veo lo buen padre que eres, lo gentil que eres, lo fuerte y vulnerable a la vez». Su voz se quebró ligeramente. «Como que por primera vez desde que Miguel murió, puedo imaginar un futuro con alguien más». Robert sintió que su corazón se expandía en su pecho. Se acercó más, hasta que sus frentes casi se tocaban. «Entonces, no estoy loco». «Ambos estamos locos», murmuró María con una sonrisa triste. «Pero no creo que eso importe ahora». Robert inclinó su cabeza lentamente, dándole tiempo a María para apartarse si quería. Pero ella no se movió. Cuando sus labios se tocaron, fue como si el mundo se detuviera. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran temerosos de cruzar esa línea definitiva. Pero luego María suspiró contra sus labios, y se acercó más, y el beso se profundizó, cargándose de todo el deseo y la emoción que habían estado reprimiendo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. «No debería haber hecho eso», murmuró María. «Yo tampoco debería haberlo hecho», admitió Robert. «Pero no me arrepiento. Aunque esté complicando todo, especialmente porque está complicando todo». María rió suavemente,
un sonido que Robert quería escuchar todos los días por el resto de su vida. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella. No lo sé, admitió Robert, pero sí sé que no puedo pretender que esto no ha pasado, y no puedo pretender que no quiero que pase otra vez. Se quedaron abrazados bajo la luna, ninguno de los dos queriendo romper el momento perfecto, sabiendo que cuando saliera el sol, todo sería más complicado. El fin de semana pasó demasiado rápido. Emma continuó practicando, ahora capaz de correr distancias cortas y subir escaleras con ayuda mínima. Su progreso era tan dramático que parecía casi mágico. Robert documentó cada momento con su cámara, queriendo preservar la alegría pura en el rostro de su hija. María y Robert mantuvieron una distancia prudente durante el día cuando Emma estaba despierta, pero las noches se volvieron suyas. Se encontraban en la terraza después de que Emma se durmiera, hablando durante horas sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. Robert aprendió que María había querido ser médica desde niña, inspirada por su abuelo que había sido médico rural en un pueblo pequeño de España. Había conocido a Miguel en la universidad, y su muerte había destruido no solo su corazón sino también sus planes de especializarse en pediatría. Venir aquí fue mi forma de empezar de nuevo, le explicó el sábado por la noche. Pero también fue mi forma de huir. No estoy orgullosa de eso. No hay nada de lo que no puedas estar orgullosa, le dijo Robert. Viniste a un país extranjero, aprendiste un idioma perfectamente, conseguiste trabajo, construiste una nueva vida. Y ahora le has dado a mi hija un futuro que pensé que nunca tendría. ¿Y qué hay de ti?, preguntó María. Cuéntame sobre tus sueños, no los que lograste como empresario, sino los que tenías antes. Robert se sorprendió de lo difícil que era responder esa pregunta. Creo que dejé de tener sueños personales hace mucho tiempo, admitió finalmente. Me casé joven con Victoria porque parecía lo correcto. Construí la empresa porque era lo que se esperaba de mí. Tuve a Emma porque Victoria quería hijos. No me malentiendas, amo a mi hija más que a mi propia vida. Pero la mayor parte de mi existencia adulta ha sido sobre cumplir expectativas más que seguir deseos propios. ¿Y ahora? ¿Tienes algún deseo ahora? Robert la miró, con la luz de las estrellas reflejándose en sus ojos. Sí. Quiero despertar cada mañana al lado de la mujer que amo. Quiero construir una familia real basada en el amor genuino, no en las apariencias. Quiero que Emma crezca viendo lo que es un matrimonio verdaderamente feliz. María se quedó callada por un largo momento. Esos son sueños hermosos, dijo finalmente. Pero también son sueños que requieren destruir la vida que has construido. ¿Y si esa vida que he construido ya está destruida? ¿Y si Victoria y yo llevamos años viviendo una mentira? Entonces tal vez sea tiempo de vivir tu verdad. El domingo por la noche, Robert recibió una llamada de Victoria. Cariño, tengo malas noticias, dijo, aunque su tono no sonaba particularmente triste. Mi vuelo ha sido cancelado, debido a una huelga de pilotos. No voy a poder regresar hasta el miércoles. Robert sintió una mezcla de alivio y irritación. ¿El miércoles? Emma ha estado esperando mostrarte algo especial. Oh, lo sé, cariño, pero no puedo controlar las huelgas. Además, esto me da la oportunidad de visitar algunos viñedos más que Philippe quiere mostrarme. Dice que podríamos importar algunos de sus vinos para nuestras fiestas. La facilidad con la que mintió lo sorprendió. Si no hubiera tenido los informes de Morrison, podría haber creído la historia de la huelga. Philippe, el empresario del que te hablé, se ha vuelto un amigo maravilloso, muy conocedor del arte y la cultura francesa. Charlotte y yo hemos aprendido muchísimo de él. Estoy seguro, murmuró Robert. ¿Sucede algo, cariño? Suenas extraño. Solo estoy cansado. Han sido días largos. Bueno, descansa. Dale un beso a Emma de mi parte, y dile que mamá la extraña mucho. Después de colgar, Robert se quedó mirando el teléfono. Victoria había mentido sin dudarlo, inventando una historia elaborada sobre huelgas y vinos, cuando la verdad era que simplemente prefería pasar más tiempo con su amante. Encontró a María dando un paseo nocturno por el jardín. Cuando le contó sobre la llamada, ella frunció el ceño. Emma va a estar decepcionada. Lo sé, he estado posponiendo decírselo. ¿Le vas a contar sobre las mentiras de Victoria? Robert se pasó las manos por el cabello. No lo sé, parte de mí quiere confrontarla primero,
Tener toda la verdad sobre la mesa antes de tomar cualquier decisión sobre Emma. ¿Y la otra parte? La otra parte quiere contárselo todo ahora mismo y pedirle el divorcio por teléfono. María se acercó y puso su mano en su brazo. Esto es sobre más que tu matrimonio ahora, Robert. Es sobre Emma. Ella necesita estabilidad mientras se adapta a caminar otra vez. Necesita sentirse segura emocionalmente. ¿Estás diciendo que debería mantener las apariencias? Estoy diciendo que deberías pensar cuidadosamente sobre el momento y la forma en que manejes esto. Emma ha tenido un avance médico increíble. Su mundo emocional no debería colapsar al mismo tiempo. Robert sabía que María tenía razón, pero la frustración de mantener una fachada cuando tenía ganas de gritar la verdad era casi insoportable. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos con nosotros mientras tanto? María guardó silencio por un momento. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Por Emma, por mi situación legal en este país, por tu reputación. No me importa mi reputación. Debería importarte. Y debería importarte, Emma. Robert la tomó de las manos. Tienes razón, pero necesito que sepas algo. No voy a renunciar a esto. A nosotros. Encontraré la forma correcta de manejar la situación, pero no voy a pretender que no te amo. María sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Yo tampoco voy a renunciar, solo necesitamos ser pacientes. El lunes por la mañana, Emma despertó emocionada por la llegada de su madre. Cuando Robert le explicó sobre el retraso, su rostro se desplomó. Pero quería mostrarle que puedo caminar, dijo con voz pequeña. Y se lo vas a mostrar, la consoló Robert. Solo tendremos que esperar unos días más. Podemos hacer un video para enviarle, para que vea lo que puedo hacer. Robert miró a María, que asintió suavemente. Es una excelente idea, princesa. Pasaron la mañana filmando a Emma caminando, corriendo, subiendo escaleras. Su progreso era tan dramático que incluso Robert, que lo había presenciado día a día, se sentía abrumado viendo las imágenes. Voy a editar el video y enviárselo a mamá esta noche, prometió Robert. Pero cuando llegó la noche, no envió el video. Algo dentro de él se resistía a compartir el milagro que María había obrado con la mujer que lo estaba traicionando. Era irracional, lo sabía, pero sentía que Victoria no se merecía ser la primera en ver el triunfo de Emma a través de una pantalla, especialmente cuando había elegido extender su aventura romántica en lugar de regresar a casa. El martes pasó en una rutina similar. Emma continuó progresando, ahora capaz de caminar distancias largas sin cansarse. María trabajó con ella en ejercicios más avanzados, preparándola para sorprender a Victoria con una demostración completa. Esa noche, Robert recibió otra actualización de Morrison. Victoria y Philippe habían sido vistos en varios restaurantes románticos de Provenza, comportándose como amantes sin ningún intento de discreción. Peor aún, Morrison había descubierto que Philippe había hecho varias transferencias bancarias considerables a cuentas bajo el nombre de Victoria. ¿Transferencias por cuánto?, preguntó Robert. En total, cerca de $200,000 en los últimos 3 meses. La sangre se le heló en las venas. Victoria no solo lo estaba engañando emocionalmente, también estaba aceptando dinero de su amante Oeste, tal vez lo estaba chantajeando. Oeste peor, tal vez estaba planeando dejar el matrimonio con una ventaja financiera. Continúa investigando, le dijo a Morrison. Quiero saber exactamente de dónde viene ese dinero y para qué lo está usando. Después de colgar, se sintió físicamente enfermo. La mujer con la que había estado casado durante 10 años, no solo lo había traicionado, había convertido esa traición en una transacción financiera. Encontró a María, leyendo en el jardín bajo las luces exteriores. ¿Qué pasó?, preguntó ella inmediatamente al ver su expresión. Robert le contó todo. Sobre el dinero, sobre las fotografías, sobre la red de mentiras que Victoria había construido. Dios mío, murmuró María. Lo siento tanto, Robert. La mujer con la que pensé que me había casado nunca existió realmente, ¿verdad? María se acercó y lo abrazó. Robert se dejó caer en sus brazos, sintiendo como si hubiera estado manteniendo un peso aplastante, y finalmente pudiera dejarlo caer. Tal vez la mujer que conociste existió una vez, dijo María suavemente, pero las personas cambian, y a veces cambian de maneras que nos lastiman profundamente. ¿Cómo voy a explicárselo a Emma?
No tienes que explicárselo todo, solo lo que necesites saber para entender los cambios que van a venir. Robert se separó para mirarla. ¿Cambios? No puedes quedarte en este matrimonio ahora, Robert. No después de todo lo que has descubierto. Y si eso significa perderte a ti también, si mi divorcio se vuelve un escándalo público, si afecta tu estatus migratorio. María puso sus manos en su rostro. Entonces, encontraremos la forma de superarlo. Juntos. La palabra juntos resonó en el aire como una promesa. El miércoles por la mañana llegó con una llamada temprana de Victoria. Cariño, excelentes noticias. Conseguí un vuelo que llega esta tarde a las 6. Voy a estar en casa para la cena. Robert sintió que su estómago se tensaba. ¿En serio? No hay más complicaciones con la huelga. Se resolvió más rápido de lo esperado. No puedo esperar a estar en casa con mi familia. La hipocresía era tan flagrante que Robert tuvo que morderse la lengua para no explotar. Emma estará emocionada. Hoy, Robert, no vas a creer las historias que tengo. Philip nos llevó a los viñedos más exquisitos. El conocimiento que tiene sobre vinos es extraordinario. Estoy seguro, murmuró Robert. Después de colgar, encontró a Emma y María desayunando en la cocina. Mamá regresa hoy, anunció Emma, saltando de su silla. Lo sé, princesa. Va a ser una gran sorpresa. María lo miró por encima de la cabeza de Emma, y Robert vio la preocupación en sus ojos. Pasaron el día preparándose. Emma practicó su caminata una y otra vez, cada vez más emocionada. María preparó la cena favorita de Victoria, y se aseguró de que la casa estuviera perfecta. A las 5 de la tarde, Robert reunió a Emma y María en la sala de estar. Antes de que llegue mamá, necesito hablar con ustedes dos. Emma se sentó en el sofá, balanceando sus piernas con la nueva libertad que había descubierto. María se quedó de pie, tensa. Emma, princesa, cuando mamá vea que puedes caminar, va a estar muy sorprendida y muy feliz. Pero también va a hacer muchas preguntas sobre cómo pasó esto. María me ayudó, dijo Emma simplemente. ¿Puedo decírselo? Sí, puedes, y María se merece todo el crédito del mundo. Pero también necesito que sepas que las cosas van a cambiar un poco después de hoy. Emma frunció el ceño. ¿Cambiar cómo? Robert miró a María, buscando apoyo. Mamá y papá hemos estado teniendo algunos problemas, explicó cuidadosamente. Problemas de adultos que no tienen nada que ver contigo. Pero es posible que tengamos que tomar algunas decisiones difíciles en las próximas semanas. ¿Se van a divorciar? Preguntó Emma con una claridad que lo sorprendió. ¿Sabes qué significa eso? Claro que sé. Jessica en mi escuela tiene padres divorciados. Ahora tiene 2 casas. Robert se arrodilló frente a ella. Si eso llegara a pasar, princesa, quiero que sepas que tanto mamá como yo te amamos más que a nada en el mundo. Y sin importar qué decisiones tomemos los adultos, tú siempre serás lo más importante para nosotros. Emma lo pensó por un momento. ¿María se quedaría conmigo? La pregunta golpeó a Robert como una flecha directa al corazón. Miró a María, que tenía lágrimas en los ojos. Esa es una pregunta muy buena, dijo Robert. ¿Te gustaría que María se quedara? Por supuesto. María me ayudó a caminar. Es como mi segunda mamá. Robert sintió que su corazón se hinchaba y se rompía al mismo tiempo. Emma había verbalizado algo que él había estado sintiendo. María había estado cumpliendo el rol maternal que Victoria había abandonado. El sonido del automóvil de Victoria llegando los interrumpió. «¡Está aquí!», gritó Emma, saltando del sofá y corriendo hacia la puerta. Robert y María la siguieron, ambos tensos por lo que estaba a punto de suceder. Victoria entró por la puerta principal, elegante como siempre en un vestido de diseñador que Robert no había visto antes. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Se veía brillante, feliz, más feliz de lo que la había visto en años. «Mi amor», exclamó, dejando caer sus maletas para abrazar a Emma. Pero Emma no corrió hacia ella. En lugar de eso se detuvo a unos metros de distancia. «Mamá, ¿estás lista para tu sorpresa?». Victoria rió, aunque Robert notó algo forzado en el sonido. «Por supuesto, cariño». «¿Qué sorpresa, Emma?». Su voz se desvaneció cuando Emma comenzó a caminar hacia ella. Victoria se quedó completamente inmóvil, su rostro pasando por una serie de emociones: confusión, incredulidad,
shock y finalmente, lágrimas. Emma, ¿estás caminando? Sí, gritó Emma, acelerando hasta llegar a los brazos de su madre. He estado practicando por meses, María me enseñó cómo. Victoria abrazó a Emma, pero por encima de la cabeza de la niña, sus ojos encontraron primero los de María, y luego los de Robert. En esos ojos, Robert vio una mezcla de emociones que no había esperado, alegría genuina por Emma, pero también algo que parecía sospecha y extrañamente culpa. ¿Cómo es esto posible?, susurró Victoria aún abrazando a Emma. María es fisioterapeuta, explicó Robert. Reconoció signos que los médicos habían pasado por alto. Ha estado trabajando con Emma durante meses. Victoria se volvió hacia María, y Robert vio que su esposa estaba evaluando a la mujer que había obrado el milagro que ella había perdido. María, yo no sé cómo agradecerte, dijo Victoria, pero su voz sonaba extraña, controlada. Solo hice mi trabajo, señora Blackwood, respondió María, manteniendo la distancia apropiada. Tu trabajo, repitió Victoria lentamente. Sí, supongo que sí. Emma se separó de su madre y comenzó a mostrarle todo lo que podía hacer: caminar, correr, subir escalones. Victoria aplaudía y exclamaba en los momentos apropiados, pero Robert notaba algo mecánico en sus reacciones. Durante la cena, Victoria contó historias elaboradas sobre París, los viñedos, las galerías de arte. Cada palabra se sentía como una mentira para Robert, que conocía la verdad sobre cómo había pasado realmente su tiempo. Emma dominó la conversación, hablando sin parar sobre su progreso, sobre los ejercicios que hacía con María, sobre todos los planes que tenía ahora que podía caminar. Y María dice que pronto podré aprender a montar bicicleta, ¿verdad, María?, dijo Emma, mirando hacia donde María estaba sirviendo el postre. Si tu mamá y papá están de acuerdo, respondió María cuidadosamente. Victoria sonrió, pero Robert vio que no llegaba a sus ojos. Por supuesto, cariño, aunque creo que deberíamos consultar con algunos médicos primero, solo para asegurarnos de que el progreso sea permanente. Robert sintió una punzada de irritación. Los médicos ya dijeron que era imposible, dijo. María demostró que estaban equivocados. Oh, no estoy cuestionando el trabajo maravilloso de María, se apresuró a aclarar Victoria. Solo creo que es prudente tener evaluaciones médicas completas ahora que la situación ha cambiado tan dramáticamente. Había algo en su tono que hizo que María se tensara visiblemente. Después de la cena, mientras Emma jugaba en su habitación, Victoria se dirigió a Robert y María en la cocina. Necesito hablar con ustedes dos, dijo con una sonrisa que Robert reconoció como su máscara social. Robert, ¿podrías reunirte conmigo en mi oficina en unos minutos? Y María, tal vez podrías quedarte con Emma hasta que terminemos. No era una petición. Era una orden disfrazada de sugerencia. María asintió y se retiró, pero no antes de intercambiar una mirada rápida con Robert. Robert siguió a Victoria a su oficina, un espacio elegante que ella había decorado según sus gustos refinados. Ella cerró la puerta detrás de ellos. Siéntate, dijo, gesticulando hacia una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Prefiero estar de pie. Victoria se encogió de hombros y se sirvió una copa de vino del bar que tenía en la esquina. ¿Quieres una copa? Es un Bordeaux exquisito que Philippe me recomendó. La mención casual de Philippe, como si fuera solo un conocedor de vinos inocente, hizo que Robert sintiera náuseas. No, gracias. Victoria se sentó detrás de su escritorio, creando una distancia física que reflejaba la emocional que había estado creciendo entre ellos durante años. Bueno, dijo, tomando un sorbo de vino. El progreso de Emma es verdaderamente milagroso. Lo es. Y María, nuestra ama de llaves, resulta ser una fisioterapeuta entrenada médicamente. Sí. ¿No te parece una coincidencia extraordinaria que hayamos contratado exactamente a la persona que Emma necesitaba, sin saber que tenía esas habilidades? Robert frunció el ceño. No fue una coincidencia. María vio una oportunidad de ayudar y la tomó. Victoria giró su copa de vino. ¿Y cuánto tiempo llevan trabajando juntos en secreto? No fue en secreto. María me explicó que quería estar segura antes de darme esperanzas. ¿Te explicó? ¿Cuándo?
Robert se dio cuenta de que estaba entrando en territorio peligroso. La semana pasada, cuando vi a Emma caminando por primera vez. Ya veo, Victoria se levantó y caminó hacia la ventana. Y durante estos meses de terapia, ¿has estado interactuando mucho con María? He estado interactuando con ella normalmente. Es la cuidadora de Emma. Victoria se volvió hacia él, y Robert vio algo frío en sus ojos que no había notado antes. Robert, hemos estado casados durante 10 años. Te conozco mejor de lo que crees. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que reconozco cuando estás siendo evasivo. Y significa que he notado la forma en que miras a María desde que llegué a casa. El corazón de Robert comenzó a latir más rápido. No sé de qué hablas. Victoria rió, pero no había humor en el sonido. ¿En serio vamos a hacer esto? ¿Vamos a pretender que no viste la forma en que se veía cuando mencioné consultar con médicos, o la forma en que ustedes dos se comunicaron con miradas durante la cena? Robert se quedó callado, sabiendo que cualquier cosa que dijera podría empeorar la situación. Mira, Robert, continuó Victoria, su voz tomando un tono más suave pero más amenazante. Entiendo que estés agradecido con María. Lo que ha logrado con Emma es extraordinario. Pero espero que no estés confundiendo gratitud con algo más inapropiado. ¿Inapropiado? Ella es nuestra empleada, una inmigrante que depende de nosotros para su visa de trabajo. Sería muy fácil para alguien en su posición malinterpretar la amabilidad o el agradecimiento como algo más personal. La implicación hizo que la sangre de Robert hirviera. ¿Está sugiriendo que María está manipulando la situación de alguna manera? Estoy sugiriendo que las líneas se pueden difuminar fácilmente en situaciones como esta. Una mujer soltera, viviendo en nuestra propiedad, cuidando a nuestra hija, siendo el centro de un milagro médico, podría ser muy tentador para ella buscar seguridad adicional. Robert se acercó al escritorio, apoyando las manos sobre la superficie de madera. María no es manipuladora. Es la mujer más genuina y compasiva que he conocido. Victoria levantó una ceja. La mujer más genuina que has conocido, esa es una declaración interesante sobre alguien que empleamos hace 3 años. Robert se dio cuenta demasiado tarde de que había revelado más de lo que pretendía. Los ojos de Victoria se estrecharon. Ya veo, murmuró, tomando otro sorbo de vino. ¿Y cuándo exactamente llegaste a conocer tan íntimamente el carácter de nuestra empleada? Victoria, esto es ridículo. María le devolvió la capacidad de caminar a nuestra hija. En lugar de estar atacándola con insinuaciones, deberías estar agradeciéndole. Oh, estoy agradecida, dijo Victoria, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Muy agradecida. De hecho, estoy tan agradecida que creo que deberíamos darle un bono considerable y ayudarla a encontrar una posición mejor. Tal vez con una familia que pueda apreciar completamente sus talentos únicos. El corazón de Robert se detuvo. ¿Estás despidiéndola? Estoy sugiriendo que tal vez sea tiempo de que María busque nuevos desafíos. Emma ya no necesita cuidados especiales, ¿verdad? Puede caminar, puede correr, ya no necesitamos una cuidadora de tiempo completo. Emma necesita continuar con su fisioterapia. María es la única que entiende exactamente lo que funciona con ella. Estoy segura de que podemos encontrar fisioterapeutas certificados que puedan continuar el trabajo. Profesionales con credenciales verificables y sin complicaciones emocionales. La frase complicaciones emocionales quedó suspendida en el aire como una acusación. Robert se enderezó lentamente. ¿De qué complicaciones emocionales hablas exactamente? Victoria dejó su copa de vino y se acercó a él. Robert, cariño. Sé que has estado bajo mucho estrés últimamente. La empresa, las responsabilidades, cuidar de Emma mientras yo estaba fuera. Es comprensible que puedas haber desarrollado cierto apego a la persona que te ayudó durante ese tiempo difícil. Su voz era condescendiente, como si estuviera hablando con un niño confundido. Pero ahora estoy de vuelta, continuó. Puedo volver a ser la esposa y madre que nuestra familia necesita. Podemos volver a la normalidad. Robert la miró, realmente la miró, por primera vez en años. Vio a una mujer hermosa, elegante, sofisticada, pero también vio a alguien que había regresado de 2 semanas con su amante para encontrar que su mundo había cambiado, y cuya primera reacción era tratar de controlarlo eliminando lo que percibía como una amenaza.
¿La normalidad?, repitió Robert. ¿Te refieres a la normalidad donde pasas meses fuera de casa mientras nuestra hija lucha con su discapacidad? ¿La normalidad donde yo manejo todo solo mientras tú exploras viñedos franceses? Victoria parpadeó, sorprendida por la dureza en su voz. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado con Emma. Los médicos dijeron. Los médicos se equivocaron, la interrumpió Robert. Y mientras tú estabas procesando, María estaba aquí, todos los días, trabajando con nuestra hija, creyendo en ella cuando nadie más lo hacía. ¿Incluyéndote a ti? La pregunta lo golpeó como una bofetada. Sí, admitió, incluyéndome a mí. María tuvo fe cuando yo había perdido la esperanza. Victoria asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Y ahora te sientes culpable por haber perdido la fe. Y estás transfiriendo esa culpa hacia gratitud excesiva hacia María. No estoy transfiriendo nada, estoy reconociendo lo que es obvio. María ha sido más madre para Emma en estos 3 años de lo que tú has sido. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria se quedó inmóvil por un momento, y cuando habló, su voz era peligrosamente calmada. Retira eso. No puedo retirar la verdad, Victoria. Yo soy la madre de Emma. Yo la llevé en mi vientre. Yo di a luz. Yo he sacrificado mi carrera y mi cuerpo y mi tiempo para ser su madre. ¿Tu tiempo?, se burló Robert. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un día entero con Emma sin que fuera una obligación social? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con ella a hacer la tarea, o la consolaste cuando tenía una pesadilla, o celebraste un pequeño logro en su terapia? Yo no soy buena con las partes difíciles, admitió Victoria. Y por primera vez esa noche, Robert escuchó algo genuino en su voz. Cuando los médicos dijeron que nunca caminaría, yo no pude manejarlo. Me rompió el corazón verla en esa silla de ruedas, sabiendo que era culpa mía. Culpa tuya. Las complicaciones en el parto. Si hubiera sido más fuerte, si hubiera empujado mejor, si hubiera... Victoria, eso es ridículo. Los médicos explicaron que la espina bífida no fue causada por el parto. Pero siempre me pregunté, y cada vez que la veía en esa silla, me sentía como si fuera un recordatorio viviente de mi fracaso como madre. Robert sintió una punzada de compasión por su esposa, pero fue rápidamente reemplazada por frustración. Entonces huiste. No huí. Me adapté. Encontré maneras de contribuir a su bienestar sin tener que enfrentar constantemente mi propia culpa. ¿Contribuir cómo? Yendo a fiestas benéficas y eventos sociales para crear conexiones para su futuro. Victoria levantó la barbilla defensivamente. Sí, exactamente. Asegurarme de que Emma tenga las conexiones sociales y las oportunidades que necesitará cuando crezca. Eso también es ser una buena madre. Mientras tanto, María estaba aquí haciendo el trabajo real de ser madre. María es la empleada. La voz de Victoria se elevó por primera vez esa noche. Yo soy su madre. Yo soy tu esposa. Y no voy a permitir que una extranjera manipule a mi familia. Robert sintió que algo se rompía dentro de él. Una extranjera, eso es lo que ves cuando miras a María. Veo a una mujer que se ha aprovechado de una situación vulnerable para insinuarse en mi familia. O ves a una mujer que hizo el trabajo que tú no pudiste o no quisiste hacer. Victoria se acercó a él, con los ojos brillando peligrosamente. Ten mucho cuidado, Robert. Estás en una línea muy delgada. ¿Qué línea? La línea donde finalmente digo la verdad sobre nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio está bien. Hemos tenido algunos desafíos, como todas las parejas, pero eso no significa. ¿Nuestro matrimonio está bien? Robert rió amargamente. Victoria, cuéntame sobre Philippe Dubois. El color desapareció del rostro de Victoria. Por un momento, se quedó completamente inmóvil, como un animal atrapado en los faros de un automóvil. ¿Quién? Philippe Dubois, el empresario francés con quien has estado pasando tiempo en París, el dueño de viñedos que ha estado transfiriendo dinero a tus cuentas personales. Victoria se dejó caer en su silla, y Robert vio el momento exacto en que se dio cuenta de que había sido descubierta. Me has estado investigando. Te he estado dando la oportunidad de decirme la verdad.
Una oportunidad que has desperdiciado con cada mentira que me has contado en las últimas 2 semanas. Victoria se quedó callada por un largo momento, mirando sus manos. ¿Cuánto sabes?, preguntó finalmente. Lo suficiente. Sé sobre el Four Seasons. Sé sobre la Provenza. Sé sobre el dinero. Lo que no sé es por cuánto tiempo has estado mintiendo. No ha sido una mentira desde el principio, dijo Victoria en voz baja. Conocí a Philippe en una gala benéfica hace 6 meses. Al principio era solo conversación, atención, alguien que me escuchaba realmente. ¿Y el dinero? Victoria suspiró. No es lo que piensas. Philippe me ofreció ser inversora en uno de sus viñedos. Es legítimo, Robert. Una inversión real. Una inversión que requería que te hospedaras en su suite. Victoria se sonrojó. Eso evolucionó. ¿Evolucionó? Robert sintió una mezcla de rabia y extraño alivio. Victoria, ¿estás enamorada de él? La pregunta la tomó por sorpresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo sé, susurró. Tal vez. Philippe me hace sentir viva otra vez. Me hace sentir como la mujer que era antes de que Emma naciera, antes de que todo se volviera tan complicado. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro matrimonio, de Emma? No quería lastimar a Emma. Ni siquiera estaba segura de lo que quería hacer. Solo necesitaba tiempo para pensar. Robert se sentó en la silla frente al escritorio, sintiendo como si toda la energía hubiera salido de su cuerpo. Victoria, llevamos años siendo extraños que viven en la misma casa. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real? ¿Cuándo fue la última vez que realmente nos vimos el uno al otro? No lo sé, admitió ella, pero eso no significa que sea demasiado tarde para arreglarlo. Robert la miró, viendo a la mujer con quien se había casado hace una década. Habían sido jóvenes, ambiciosos, y parecían perfectos, el uno para el otro en papel. Pero en algún lugar del camino, habían dejado de ser compañeros para convertirse en compañeros de habitación elegantes. ¿Realmente quieres arreglarlo?, preguntó. ¿O quieres mantener las apariencias mientras continúas tu vida con Philippe? Victoria guardó silencio por un largo momento. No lo sé, dijo finalmente. Philippe me ofreció ir a vivir con él a Francia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. ¿Y Emma? Podría visitarnos durante las vacaciones. Philippe tiene una propiedad hermosa, con muchísimo espacio. Emma podría aprender francés, experimentar una cultura diferente. Victoria, ¿te estás escuchando? ¿Estás realmente sugiriendo abandonar a nuestra hija para irte a vivir con tu amante a Francia? No estaría abandonándola, estaría expandiendo sus horizontes. Robert se levantó, ya no capaz de quedarse sentado. Emma acaba de aprender a caminar otra vez. Necesita estabilidad, continuidad en su tratamiento, su escuela, sus amigos. María podría continuar trabajando con ella, dijo Victoria rápidamente. De hecho, tal vez sería mejor si yo no estuviera aquí confundiendo la situación. Emma parece más cómoda con María de todos modos. Robert se quedó mirándola, incrédulo. ¿Estás usando mi relación con María como excusa para justificar abandonar a Emma? ¿Tu relación con María? Victoria se enderezó. Entonces admites que hay una relación. Robert se dio cuenta de que había caminado directo hacia una trampa. Hay sentimientos, admitió finalmente. Pero no he actuado sobre ellos mientras he estado casado contigo. ¿Pero planeas hacerlo? Robert la miró directamente a los ojos. Si tú planeas irte a Francia con Philippe, entonces sí. Planeo explorar la posibilidad de un futuro con la mujer que ama a mi hija como si fuera suya y que me hace sentir vivo por primera vez en años. Victoria asintió lentamente. Entonces ambos sabemos dónde estamos parados. Aparentemente. Se quedaron en silencio por un momento, procesando el fin de su matrimonio. ¿Qué le decimos a Emma?, preguntó Victoria finalmente. Le decimos la verdad de una manera que pueda entender. Que mamá y papá se aman pero no son felices juntos, y que a veces los adultos toman decisiones difíciles para que todos puedan ser más felices. ¿Y María? Robert se pasó las manos por el cabello. María es complicado. Su estatus migratorio depende de su trabajo aquí. Si nos divorciamos y hay un escándalo, podríamos hacerlo discretamente, sugirió Victoria. Separación amigable, sin culpas públicas. Yo me mudo a Francia temporalmente,
Tú mantienes la custodia principal de Emma, y María continúa como su cuidadora. Robert la miró con sorpresa. ¿Harías eso? Robert, a pesar de todo lo que ha pasado, no quiero lastimarte. Y definitivamente, no quiero lastimar a Emma. Si esto es lo que ambos queremos, tal vez podamos ser adultos al respecto. Era más generosidad de la que Robert había esperado. ¿Y el dinero? ¿Las propiedades? Victoria hizo una mueca. Philip tiene más dinero de lo que podríamos gastar en varias vidas. No necesito tu dinero, Robert. Solo necesito mi libertad. ¿Y necesitas que Emma esté bien? Por supuesto que necesito que Emma esté bien. Es mi hija, sin importar qué tan mala madre haya sido. Robert sintió una mezcla de alivio y tristeza. El fin de un matrimonio siempre era doloroso, incluso cuando era lo correcto. Tendríamos que hablar con abogados, hacer los arreglos formales. Ya tengo un abogado en Francia, admitió Victoria. Philippe me ayudó a consultar con alguien sobre las implicaciones legales de los cambios de vida. Entonces había estado planeando esto durante algún tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo planeas mudarte a Francia? Victoria se mordió el labio inferior. Philippe quiere que regrese con él la próxima semana, pero podríamos esperar hasta que Emma se adapte a la idea del divorcio. No, dijo Robert firmemente. Emma necesita consistencia. Si vas a irte, hazlo ahora, antes de que se acostumbre a tenerte de vuelta. Será menos confuso para ella. Victoria asintió con lágrimas en los ojos. ¿Crees que algún día me perdonará? Creo que Emma es más fuerte y más comprensiva de lo que cualquiera de nosotros le da crédito. Pero tendrás que trabajar para mantener una relación con ella desde Francia. Lo haré, lo prometo. Se quedaron en silencio otra vez, ambos procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Debería hablar con María, dijo Robert finalmente. ¿Esta noche? Sí, tiene derecho a saber lo que está pasando. Su vida también va a cambiar. Victoria asintió. Robert, por lo que vale, siento que nuestro matrimonio no haya funcionado. Fuimos buenas personas que simplemente no fueron buenos el uno para el otro. Yo también lo siento, Victoria, pero tal vez ambos podemos ser más felices ahora. Victoria sonrió tristemente. Tal vez. Robert se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. ¿Le dirás a Emma esta noche? Creo que deberíamos decírselo juntos mañana por la mañana, después de que hables con María. Robert asintió y salió de la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de él. El pasillo estaba en silencio, pero pudo ver luz bajo la puerta de la habitación de Emma. Subió las escaleras y la encontró acostada en la cama, pero despierta. «Papá», susurró cuando él asomó la cabeza por la puerta. «¿Están peleando mamá y tú?» Robert entró y se sentó en el borde de su cama. «¿Qué te hace pensar eso, princesa?» Sus voces sonaban tristes, y María también se veía triste cuando se fue a su casa. Robert sintió una punzada en el pecho. ¿María ya se fue? Sí. Dijo que tenía dolor de cabeza. Robert se preguntó cuánto de la conversación con Victoria habría escuchado María. Las ventanas del apartamento sobre el garaje estaban directamente arriba de la oficina de Victoria. «Emma, mamá y yo necesitamos hablar contigo mañana sobre algunas cosas importantes. Pero quiero que sepas ahora que sin importar qué pase con los adultos, tú siempre serás lo más importante para mí». Emma se sentó en la cama. «¿Se van a divorciar? ¿Por qué sigues preguntando eso?» «Porque mamá se ve diferente, más feliz, pero también como si estuviera guardando un secreto. Y tú has estado actuando raro desde que ella regresó». La perceptividad de Emma lo sorprendió constantemente. «Eres muy observadora, ¿sabes eso? María dice que es importante prestar atención a cómo se sienten las personas, no solo a lo que dicen». Por supuesto que María le había enseñado eso. «Emma, sin importar qué decisiones tomen los adultos, quiero que sepas que tanto mamá como yo te amamos enormemente. Y María va a seguir siendo parte de tu vida mientras tú quieras que lo sea». Emma sonrió por primera vez esa noche. «¿En serio? Porque me gusta María, me gusta mucho». «A mí también me gusta mucho», admitió Robert. «¿Te gusta como le gustas a las novias?» Robert casi se atragantó. «¿De dónde sacaste esa idea?» «De la forma en que se miran, como en las películas». Robert se dio cuenta de que habían sido menos discretos de lo que pensaban. «Emma,
Las relaciones entre adultos son complicadas. ¿Pero te gusta? Robert la miró, viendo tanta sabiduría en esos ojos de 8 años. Sí, dijo simplemente, me gusta. Emma asintió como si eso explicara todo. Está bien, papá. María es buena, y tú mereces ser feliz. Las palabras de su hija de 8 años lo golpearon más fuerte que cualquier cosa que Victoria hubiera dicho. ¿Cómo te volviste tan sabia? María dice que caminar no fue lo único que tuve que aprender. También tuve que aprender a ver las cosas de manera diferente. Robert la besó en la frente. Te amo, princesa. Ahora trata de dormir. Mañana hablaremos más. ¿Vas a hablar con María esta noche? ¿Por qué preguntas eso? Porque se veía muy triste cuando se fue. Y cuando las personas se ven tristes, a veces necesitan que alguien les diga que todo va a estar bien. Robert sonrió. Tienes razón. Sí, voy a hablar con María. Bueno, dile que dije buenas noches. Se lo diré. Robert apagó la luz y salió de la habitación, con el corazón más liviano de lo que había estado en horas. Si Emma podía aceptar los cambios que venían, tal vez todo saldría bien después de todo. Salió de la casa por la puerta trasera y cruzó el jardín hacia el apartamento sobre el garaje. La luz estaba encendida en la ventana de María. Tocó suavemente la puerta, y después de un momento, ella abrió. Había estado llorando. Robert, susurró. ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo que hablar contigo. ¿Puedo pasar? María dudó por un momento. Luego abrió la puerta más amplia. El apartamento de María era pequeño pero acogedor. Había hecho que el espacio se sintiera como un hogar con plantas, fotografías de España y libros en español e inglés. Era exactamente como Robert había imaginado que sería cálido, genuino, hermoso en su simplicidad. ¿Escuchaste la conversación?, preguntó Robert directamente. María se sonrojó. No intencionalmente, pero las voces llegaban hasta aquí. Entonces sabes sobre Philip. Sé lo suficiente, murmuró María, sin mirarlo a los ojos. Y sé que la situación se ha vuelto muy complicada. Robert se acercó a ella. María, mírame. Ella levantó la vista, y Robert vio miedo en sus ojos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Victoria se va a ir a Francia. Nos vamos a divorciar. Y tú te vas a quedar aquí, si quieres. María se quedó inmóvil. ¿Quedarme aquí como la empleada del padre soltero, como la niñera de la hija de tu ex esposa? Te vas a quedar aquí como la mujer que amo, dijo Robert simplemente. María se dejó caer en el sofá pequeño. Robert, no puedes decir eso, no ahora. Todo es demasiado. ¿Demasiado qué? ¿Demasiado complicado? ¿Demasiado rápido? Demasiado todo. María se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en el espacio pequeño. Tu matrimonio acaba de terminar hace 1 hora. Tu esposa acaba de confesar que tiene un amante. Emma acaba de recuperar su capacidad de caminar. No puedes tomar decisiones sobre el resto de tu vida en medio de todo ese caos. ¿Y si el caos me ayudó a ver lo que había estado evitando durante años? ¿O que si estás confundido y vulnerable y proyectando sentimientos que no son reales? Robert se acercó a ella y la tomó suavemente de los hombros. María, mírame realmente. Ella se detuvo y lo miró. ¿Crees que lo que siento por ti comenzó hace 1 hora, o hace 1 semana? He estado enamorándome de ti lentamente durante 3 años, desde el primer día que llegaste a esta casa. Simplemente no me permití reconocerlo porque estaba casado. Pero ahora ya no estás casado, susurró. No, ya no estoy casado. Se quedaron mirándose, y Robert pudo ver la lucha interna en los ojos de María. Tengo miedo, admitió ella finalmente. ¿De qué? De todo, de que esto sea demasiado bueno para ser verdad, de que cambies de opinión cuando todo se calme, de que Emma me rechace si se da cuenta de que soy más que su cuidadora, de que mi visa se complique, de que... Robert la silenció poniendo un dedo suavemente sobre sus labios. ¿Y si te dijera que ya hablé con Emma y que ella piensa que merezco ser feliz? ¿Y si te dijera que mi abogado puede manejar cualquier problema con la visa? ¿Y si te dijera que nunca he estado más seguro de algo en mi vida? Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Le dijiste a Emma sobre nosotros. Emma se dio cuenta sola. Aparentemente somos menos discretos de lo que pensábamos. María rió a pesar de las lágrimas. Es muy observadora. Sí, lo es, y también es muy sabia.
me dijo que merezco ser feliz. «Mereces ser feliz», susurró María. «¿Y tú? ¿Mereces ser feliz?» María lo miró por un largo momento. «Sí», dijo finalmente, «creo que ambos merecemos ser felices». Robert se acercó más, hasta que pudo sentir su respiración. «Entonces, seamos felices juntos». Cuando se besaron esta vez, no hubo culpa, no hubo secreto, no hubo nada más que la promesa de un futuro que ambos habían estado demasiado asustados de imaginar. Cuando se separaron, María sonrió a través de las lágrimas. «¿Qué hacemos ahora?» «Ahora», dijo Robert, «hablamos con Emma mañana. Le explicamos los cambios que vienen. Y luego empezamos a construir la familia que deberíamos haber sido desde el principio. Una familia. Tú, yo y Emma. Una familia real basada en amor genuino». María se acurrucó contra su pecho, y Robert sintió como si finalmente hubiera llegado a casa. Afuera, la luna continuaba brillando sobre el océano, pero adentro del pequeño apartamento, dos personas que habían encontrado el amor en las circunstancias más inesperadas comenzaron a planear el resto de sus vidas juntos. En la casa principal, Emma había regresado a su ventana, mirando hacia el apartamento de María. Cuando vio las siluetas abrazadas en la ventana iluminada, sonrió. «Todo va a estar bien», murmuró a su muñeca favorita. «María va a quedarse, y papá va a ser feliz, y yo voy a seguir caminando». Y por primera vez en años, la casa Blackwood se sintió como un hogar real. Pero en el piso de abajo, en la oficina elegante, Victoria estaba en el teléfono con Philip, hablando en susurros sobre abogados y arreglos de custodia, y el futuro que habían planeado juntos. Y en París, un hombre que había estado esperando pacientemente a que la mujer que amaba se liberara de su matrimonio infeliz sonreía mientras escuchaba su voz. El sol de septiembre se filtraba a través de las cortinas de lino blanco, creando patrones dorados en el suelo de madera de la habitación principal. Robert Blackwood despertó lentamente, con el brazo alrededor de la mujer que ahora era oficialmente María Blackwood, desde hacía 2 años. Se habían casado en una ceremonia íntima en el jardín trasero de la casa, exactamente en el lugar donde Emma había dado sus primeros pasos. Fue Emma quien había insistido en que esa fuera la ubicación. «Aquí es donde nuestra familia real comenzó», había dicho con la sabiduría de sus 11 años. María se movió suavemente en sus brazos, despertando con esa sonrisa que había enamorado a Robert desde el primer día. «Buenos días, esposo mío», murmuró, besándolo suavemente en los labios. «Buenos días, señora Blackwood», respondió Robert, aún maravillado de poder decir esas palabras legalmente. El sonido de pasos corriendo por el pasillo los interrumpió, seguido de una voz familiar. «Mamá, papá, despierten, hoy es el día». Emma irrumpió en la habitación, saltando sobre la cama con la energía de una niña completamente sana. A los 11 años, no solo caminaba perfectamente, sino que era la capitana del equipo de fútbol de su escuela y había comenzado clases de ballet. «¿Qué día es hoy, princesa?», preguntó Robert, fingiendo confusión. «Papá», Emma rió. «Es el día de la inauguración del centro». Robert sonrió. Después de 3 años de planificación y construcción, hoy finalmente abrirían el Centro de Rehabilitación Infantil María Blackwood, una instalación de última generación dedicada a niños con discapacidades físicas. «¿Y también es el día de qué más?», preguntó María, acariciando el cabello de Emma. Emma se puso seria por un momento, luego sonrió brillantemente. «También es el día que mamá Victoria llega con Philip para conocer a mi nuevo hermanito». Robert y María intercambiaron miradas. María estaba embarazada de 6 meses, y aunque habían estado nerviosos sobre cómo Emma reaccionaría, ella había estado más emocionada que nadie. La visita inesperada. Victoria había mantenido su palabra. Durante los 3 años desde el divorcio, había visitado cada 3 meses, llamaba a Emma todas las semanas, y había construido una relación genuina con su hija desde Francia. Su matrimonio con Philippe había resultado ser exactamente lo que ambos necesitaban, un nuevo comienzo basado en el amor verdadero. El cambio en Victoria había sido notable. La vida en Francia, lejos de las presiones sociales de su vida anterior, la había transformado en una versión más relajada y auténtica de sí misma. Philippe la había animado a perseguir su pasión por el arte,
y ahora dirigía una pequeña galería en Provenza que se había vuelto muy exitosa. Más importante aún, había aprendido a ser madre de manera diferente. No podía estar presente físicamente todo el tiempo, pero cuando estaba con Emma, estaba completamente presente emocionalmente. ¿Estás nerviosa por ver a Victoria?, le preguntó Robert a María mientras se vestían. Un poco, admitió María, pero también emocionada. Ha sido tan generosa y comprensiva todos estos años, y Emma está tan feliz cuando la ve. Era cierto. El arreglo de custodia poco convencional había funcionado mejor de lo que nadie había esperado. Emma pasaba los veranos en Francia con Victoria y Philippe, aprendiendo francés y experimentando una cultura diferente. Durante el resto del año, vivía en casa con Robert y María, completamente integrada en su nueva familia. Además, añadió María con una sonrisa traviesa, quiere conocer a su futuro hijastro francés. Robert rió y besó su vientre redondeado. Creo que este pequeño va a ser muy afortunado de tener tantas personas que lo amen. El centro de rehabilitación. A las 10 de la mañana, la familia se dirigió al nuevo centro de rehabilitación. El edificio era impresionante, 3 pisos de instalaciones de última tecnología, diseñadas específicamente para hacer que la terapia física pareciera un juego para los niños. María había terminado su título de fisioterapia a través de un programa acelerado que Robert había financiado, y ahora era la directora médica del centro. Había contratado a un equipo de terapeutas de todo el mundo, todos especializados en diferentes aspectos de la rehabilitación pediátrica. ¿Recuerdas cuando pensábamos que Emma nunca podría caminar?, murmuró Robert mientras observaba a su hija correr por el jardín de terapia al aire libre. Nunca perdí la esperanza completamente, respondió María, pero nunca imaginé que ese pequeño milagro se convertiría en todo esto. El centro no era solo un sueño realizado, era una necesidad real. En los 3 años desde que Emma había comenzado a caminar, habían recibido cientos de llamadas de familias con historias similares, niños con diagnósticos imposibles que necesitaban esperanza y tratamiento innovador. La llegada de Victoria. A mediodía, un elegante Mercedes se detuvo frente al centro. Victoria salió del asiento del pasajero, luciendo bronceada y relajada en un vestido de verano francés. Philippe emergió del lado del conductor, un hombre guapo de cabello plateado con una sonrisa cálida y genuina. Pero no vinieron solos. «Emma», gritó una voz joven desde el asiento trasero. Un niño de aproximadamente 7 años saltó del automóvil y corrió hacia Emma. Era Henry, el hijo de Philippe de su primer matrimonio, quien se había convertido en el hermano que Emma nunca había tenido. «Henry». Emma lo abrazó fuertemente. «Te extrañé mucho». Robert observó la interacción con asombro. Hacía 3 años, Emma era una niña solitaria en una silla de ruedas, sin esperanzas de una vida normal. Ahora estaba rodeada de amor de múltiples familias, completamente móvil y radiante de felicidad. Victoria se acercó a ellos con una sonrisa genuina. «Robert», María, los saludó con abrazos cálidos. «El centro se ve absolutamente increíble». «Gracias», respondió María. «No podríamos haberlo hecho sin tu apoyo». Era cierto. Victoria había hecho una donación considerable para el centro, insistiendo en que era lo mínimo que podía hacer después de haber perdido tantos años importantes en la vida de Emma. Philippe se acercó con su encanto francés natural. «María, felicitations pour le bébé», dijo, besándola en ambas mejillas. «Y Robert, mon ami, you look happier than I have ever seen you». Era extraño, pero Philippe se había convertido en un amigo genuino. Su relación con Victoria había removido toda la tensión y resentimiento del divorcio, dejando solo el deseo mutuo de que Emma fuera feliz. La ceremonia de inauguración. La ceremonia de inauguración fue emotiva y perfecta. Más de 200 personas asistieron, familias con niños discapacitados, médicos, terapeutas, dignatarios locales y empleados de Blackwood Industries. Emma cortó la cinta ceremonial con unas tijeras doradas, declarando oficialmente abierto el Centro de Rehabilitación Infantil María Blackwood. «Este centro», anunció Emma al micrófono con la confianza de una niña que había superado lo imposible, «es para todos los niños como yo, que necesitan que alguien crea en ellos cuando los doctores dicen que no se puede hacer». María creyó en mí,
Y ahora ella va a creer en todos ustedes también. No había un ojo seco entre los asistentes. Robert tomó el micrófono después de Emma. Hace 3 años, dijo, mirando a María y Emma. Pensé que había perdido la esperanza. Mi hija estaba en una silla de ruedas, mi matrimonio se estaba desmoronando, y yo estaba viviendo una vida que no reconocía como mía. Su voz se quebró ligeramente. Entonces llegó una mujer extraordinaria, que no solo le devolvió las piernas a mi hija, sino que me devolvió el corazón. María no solo es la fisioterapeuta más talentosa que conozco, es la persona más compasiva, dedicada y amorosa que he tenido el privilegio de conocer. Este centro existe porque ella vio posibilidades donde otros vieron limitaciones. María se acercó al micrófono, con lágrimas en los ojos. Cuando llegué a Estados Unidos, dijo, estaba huyendo del dolor y buscando un propósito. Encontré ambos en esta familia extraordinaria. Emma me enseñó que los milagros no son eventos sobrenaturales, son el resultado de amor, paciencia y la negativa a rendirse. Miró directamente a Robert. Y Robert me enseñó que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor verdadero, incluso en las circunstancias más inesperadas. La tarde perfecta. Después de la ceremonia, las dos familias regresaron a casa para una cena especial. Victoria y Philip se hospedaban en el hotel local, pero pasarían el resto del día en la casa. Emma insistió en dar un tour completo a Henry, mostrándole todas las mejoras que habían hecho en la casa. Habían convertido una habitación en un estudio de arte, para cuando Victoria visitara, y otra en una habitación para huéspedes especialmente para Henry. Es como tener 2 casas, le explicó Emma a Henry, mientras exploraban el jardín. Una aquí con papá Robert y mamá María, y otra en Francia con mamá Victoria y papá Philip. ¿No es confuso?, preguntó Henry, con su acento francés adorable. Para nada, respondió Emma con confianza. Es simplemente más amor. Los adultos se relajaron en la terraza, observando a los niños jugar. Philip había traído varios vinos de sus viñedos, y Victoria había preparado un postre francés tradicional. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Victoria, levantando su copa. Todos somos más felices ahora que cuando estábamos tratando de mantener unida a una familia que no funcionaba. Robert asintió. Es como si al permitir que nuestro matrimonio terminara, hubiéramos liberado a todos para encontrar donde realmente pertenecíamos. Y ahora Emma tiene 4 padres que la aman locamente, añadió María, acariciando su vientre. Y pronto tendrá un hermano pequeño que también será amado por todos nosotros, dijo Philip. El anuncio sorpresa. Mientras cenaban, Victoria intercambió una mirada significativa con Philip. De hecho, dijo Victoria, hablando de familia expandida. Tenemos algo que anunciar. Robert levantó una ceja. Philip y yo, bueno, también estamos esperando un bebé. El silencio duró aproximadamente 3 segundos antes de que Emma gritara de alegría. Un bebé francés. Voy a tener 2 hermanos pequeños. Henry aplaudió emocionado. Yo también voy a ser hermano mayor. María se levantó y abrazó a Victoria. Felicidades, qué noticia tan maravillosa. Robert estrechó la mano de Philip con una sonrisa genuina. Nuestros hijos van a crecer siendo medio hermanos que se aman como hermanos completos. C'est la vie parfaite, murmuró Philip con una sonrisa. La noche de reflexión. Esa noche, después de que Victoria y Philip habían regresado a su hotel y los niños estaban dormidos, Robert y María se sentaron en su terraza favorita, la misma donde se habían enamorado 3 años antes. ¿Puedes creer cómo resultó todo?, preguntó María, acurrucándose contra Robert. Honestamente, no, admitió Robert. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que estaría casado contigo, esperando nuestro primer hijo, dirigiendo un centro de rehabilitación, y siendo amigo de mi ex esposa y su nuevo esposo, habría pensado que estaban locos. ¿Te arrepientes de algo? Robert lo pensó cuidadosamente. Me arrepiento de haber tardado tanto en reconocer lo que sentía por ti. Me arrepiento de todos los años que Emma y yo perdimos cuando Victoria y yo estábamos fingiendo ser felices. Pero no me arrepiento de ninguna de las decisiones difíciles que tomamos para llegar aquí. María sonrió. Yo me arrepiento de haber dudado de nosotros al principio. Tenía tanto miedo de que fuera demasiado bueno para ser verdad. ¿Y ahora?
Ahora sé que a veces las cosas más extraordinarias suceden en las circunstancias más ordinarias. Un hombre llega temprano a casa del trabajo y ve a su hija caminar por primera vez. Ese momento cambió absolutamente todo. Robert la besó suavemente. ¿Tienes algún deseo para nuestro futuro? María puso su mano sobre su vientre. Quiero que nuestro hijo crezca conociendo que fue planeado y deseado desde el primer momento. Quiero que Emma siempre se sienta segura en el amor de todas sus familias. Quiero que el centro ayude a miles de niños. Y quiero envejecer contigo, viendo crecer a nuestros hijos y nietos. ¿Eso es todo?, bromeó Robert. Bueno, también me gustaría que Emma gane su primer partido de fútbol la próxima semana. Robert rió. Creo que podemos hacer que eso suceda también. Un año después. El final definitivo. La Navidad más perfecta. 12 meses después, la casa Blackwood estaba decorada para la celebración navideña más extraordinaria que cualquiera de ellos hubiera imaginado. Robert y María tenían ahora a su hijo de 6 meses, Santiago Miguel Blackwood, nombrado así por el abuelo de María y su primer esposo. Era un bebé hermoso con los ojos verdes de su madre y la sonrisa de su padre. Emma, ahora de 12 años, había ganado el campeonato regional de fútbol y había sido aceptada en el programa de ballet de la academia local. Más importante aún, había florecido como hermana mayor, cuidando a Santiago con una ternura que derretía corazones. Victoria y Philippe habían llegado desde Francia con su hija de 3 meses, Isabelle Claire Dubois, y Henry, ahora de 8 años y completamente bilingüe. El centro de rehabilitación había ayudado a más de 500 niños en su primer año, y María había sido reconocida por la Asociación Médica Nacional por su trabajo pionero en terapias de rehabilitación pediátrica. Blackwood Industries había tenido su año más exitoso en la historia, pero más importante para Robert, había establecido una fundación que proporcionaba tratamiento gratuito en el centro para familias que no podían pagarlo. Mientras todos se reunían alrededor del árbol de Navidad para intercambiar regalos, Emma se puso de pie. Antes de abrir los regalos, anunció con la autoridad de una hermana mayor: «Quiero decir algo». Todos se quedaron en silencio. Hace 4 años. Yo estaba en una silla de ruedas y pensaba que mi vida iba a ser muy pequeña. Tenía una mamá que estaba triste todo el tiempo, un papá que trabajaba demasiado, y ningún hermano o hermana. Su voz se fortaleció. Ahora tengo 2 mamás que me aman de maneras diferentes pero perfectas, 2 papás que harían cualquier cosa por mí, 2 hermanos pequeños que son lo mejor del mundo, y un hermano mayor que me enseña palabras francesas para engañar a mis maestros. Henry rió. Y tengo piernas que funcionan. Una mamá María que nunca dejó de creer en mí, y un papá Robert que me enseñó que está bien que las familias cambien si el cambio trae más amor. Robert sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Pero lo más importante, continuó Emma, es que aprendí que los milagros son reales, no son magia, son lo que pasa cuando las personas se aman lo suficiente como para no rendirse nunca. Victoria se secó los ojos con un pañuelo. Mi milagro, dijo Emma, mirando a cada adulto, no fue solo aprender a caminar otra vez. Mi milagro fue obtener la familia más grande y más amorosa del mundo entero. Se sentó, y por un momento nadie habló. Luego Santiago comenzó a balbucear. Isabel rió desde los brazos de Philippe, y Henry gritó: «Ahora sí podemos abrir los regalos». El momento final. Esa noche, muy tarde, después de que todos los niños estuvieran dormidos y Victoria y Philippe hubieran regresado a su hotel, Robert encontró a María alimentando a Santiago en la mecedora de la habitación del bebé. Se quedó en el umbral por un momento, simplemente observando a su esposa cantarle suavemente en español a su hijo. La luz nocturna creaba un halo dorado alrededor de ambos. «¿En qué piensas?», preguntó María cuando notó que la estaba observando. Robert se acercó y se arrodilló junto a la mecedora. «Pienso en ese día hace 4 años cuando llegué a casa temprano y vi a Emma caminar por primera vez. ¿Qué pasa con ese día? Pensé que ese era mi milagro, ver a Emma caminar otra vez. Pero me equivoqué». María frunció el ceño. «¿Te equivocaste?». Robert tomó su mano libre y la besó suavemente. El milagro no fue solo que Emma pudiera caminar.
El milagro fue que llegué a casa exactamente en el momento correcto para ver no solo a mi hija dando sus primeros pasos, sino para reconocer por primera vez a la mujer que se convertiría en mi esposa, la madre de mi hijo y el amor de mi vida. María sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Entonces llegaste a casa en el momento perfecto. No, dijo Robert, levantándose para besarla suavemente. Llegué a casa exactamente cuando se suponía que debía llegar, porque esto que tenemos, esta familia loca y maravillosa y perfecta, esto era nuestro destino desde el principio. Santiago se quedó dormido en los brazos de María, y Robert lo levantó suavemente para ponerlo en su cuna. Cuando se dirigieron a su propia habitación, María se detuvo en la puerta de Emma. Su hija estaba durmiendo pacíficamente, con una sonrisa en su rostro. ¿Sabes qué es lo más increíble?, susurró María. ¿Qué? Emma tenía razón. Los milagros son reales. Solo tienes que estar dispuesto a trabajar por ellos, esperar por ellos, y reconocerlos cuando llegan. Robert la abrazó desde atrás, poniendo sus manos sobre su estómago plano. ¿Estás lista para el próximo milagro? María se recostó contra él, confundida. ¿El próximo milagro? Robert sonrió contra su cabello. El doctor llamó hoy mientras estabas con Santiago. Estás embarazada otra vez. María se dio vuelta en sus brazos, con los ojos muy abiertos. ¿En serio? En serio. Aparentemente, los milagros de la familia Blackwood vienen de dos en dos. María rió y lloró al mismo tiempo, besándolo con toda la alegría de una mujer que había encontrado todo lo que nunca se había atrevido a soñar. Epílogo final. 5 años después, el jardín trasero de la casa Blackwood estaba lleno de voces felices. Emma, ahora de 17 años y en su último año de secundaria, empujaba a su hermana pequeña, Carmen Elena, en el columpio que Robert había construido años atrás. Santiago, de 5 años, corría detrás de Henry, de 13, jugando fútbol con una pelota que Philippe había traído de Francia. María, embarazada de 8 meses de su tercer hijo, estaba sentada en la terraza con Victoria, ambas observando a sus hijos jugar. A los 40 años, María era reconocida internacionalmente por su trabajo en rehabilitación pediátrica, pero seguía siendo, en esencia, la misma mujer compasiva que había llegado a esa casa años atrás. Victoria, bronceada y radiante a los 42 años, dividía su tiempo entre Francia y Estados Unidos, y había encontrado la paz que había buscado toda su vida. Su pequeña Isabel, de 4 años, estaba tratando de enseñarle francés a Carmen Elena con resultados hilariantes. Robert y Philippe estaban en la parrilla, debatiendo sobre vinos y riéndose como los viejos amigos que se habían convertido. ¿Pueden creer que todo comenzó con Emma aprendiendo a caminar?, murmuró Victoria. No, respondió María, acariciando su vientre. Todo comenzó con un hombre que llegó a casa temprano un día, y decidió que estaba listo para ver realmente lo que tenía frente a él. Emma se acercó corriendo, con Carmen Elena en sus brazos. «Mamá María», dijo Emma. «Carmen Elena quiere saber cuándo va a nacer el bebé». «Pronto, mi amor», respondió María. «Muy pronto». «¿Y va a poder caminar como nosotros?», preguntó Carmen Elena con su vocecita de 3 años. Emma y María intercambiaron miradas divertidas. «Sí, pequeña», dijo Emma. «Va a poder caminar, y correr, y bailar, y hacer todo lo que quiera hacer. Porque en esta familia, todos los bebés aprenden que no hay nada que no puedan lograr si tienen suficiente amor». Robert se acercó y abrazó a María desde atrás, poniendo sus manos sobre su vientre. «¿Cómo se sienten mamá y bebé hoy?» «Perfectos», respondió María, recostándose contra su pecho. «Absolutamente perfectos». Y mientras el sol se ponía sobre el jardín donde había comenzado todo, la familia Blackwood Dubois se reunió para otra cena perfecta, rodeada de amor, risa, y la certeza de que los milagros realmente suceden cuando las personas son lo suficientemente valientes como para creer en ellos. Emma tenía razón desde el principio. Cuando las familias cambian por las razones correctas, todos terminan con más amor del que nunca pensaron que era posible. Y vivieron felices para siempre. Fin. Una historia sobre segundas oportunidades, el poder del amor verdadero, y la belleza de las familias que se forman por elección, y no solo por sangre.